El grupo respondió con una avalancha de aprobación, y no pude evitar dejar un comentario con un pulgar arriba. Al segundo siguiente, me echaron del grupo. Mi esposo me llamó, furioso. Sara es la viuda de mi camarada. ¿Qué tiene de malo que la cuide a ella y a su hijo? ¿Cómo te atreves a hacer comentarios sarcásticos?, gritó. Sara estaba llorando a su lado. Antes de que pudiera responder, colgó. Media hora después, Sara publicó en sus redes sociales una foto del coche nuevo que mi esposo le había comprado. Sabía que me lo estaba restregando en la cara, pero con los papeles del divorcio en la mano, ya no me importaba. Justo cuando me acababan de sacar del grupo, mi esposo, David, me llamó. En ese momento, estaba en el chequeo prenatal, y todo el pasillo podía escuchar a David gritándome. Emily, me doy cuenta de que te has vuelto un verdadero dolor desde que quedaste embarazada. ¿Cómo te atreves a interferir en mis asuntos? Ellos están pasando por dificultades, y sabes por qué. ¿Cómo sigues siguiendo esos comentarios sin pensar? Estás volviendo repulsiva. ¿Has perdido la cabeza por el embarazo? La gente que pasaba me miraba con desdén. ¡Qué cliché! Mi esposo volviéndose el apoyo de otra. Esto también me podía pasar a mí. Respiré profundamente y respondí, los verdaderamente ociosos son los de ese grupo, apoyando ciegamente a otra persona. Hubo silencio al otro lado de la línea. Los curiosos en el pasillo me miraron con simpatía y luego se alejaron. Nunca me defendí de David, nunca le dije nada para herir su orgullo, y siempre acepté mis errores, incluso cuando me acusaba injustamente. Todos en la familia sabían que yo era la esposa más tolerante con David. Luego escuché un suave sollozo del otro lado. Sara estaba a su lado. David susurró, no podías haber hablado conmigo en privado. Están pasando por dificultades, y tenías que hacer que todos se sintieran incómodos. Ahora, pide disculpas. Sus palabras querían recordarme que estábamos casados y debíamos resolver nuestros problemas en privado. También insinuaba que había dañado su imagen, especialmente porque él era el jefe. Pero, ¿qué importaba? Él seguía del lado de Sara. Miré la pantalla grande y vi que era mi turno para el chequeo. Respondí con firmeza, de ninguna manera. Antes de colgar, añadí, ya que tanto te preocupas, te deseo a ti y a tu primer amor una vida llena de felicidad juntos. Antes de que se terminara la llamada, escuché a David golpeando su escritorio y gritando, Emily. ¿Qué quieres decir con eso? Explícate. Me acomodé el fleco y entré a la sala de examen. Recordé cuando me quedé embarazada por primera vez, David insistió en acompañarme a los chequeos, decía que involucrarse desde temprano ayudaría a crear un vínculo con el bebé. Ahora, cuando mencionaba un chequeo, respondía impacientemente, ya eres adulta, todavía necesitas que te acompañe el doctor. Tengo tanto trabajo, ¿cómo voy a girar a tu alrededor? Al irse, cerró la puerta de golpe. De hecho, no giraba a mi alrededor. Giraba alrededor de Sara. Durante el chequeo, el doctor me recordó que debía cuidar bien mi nutrición. Últimamente, el estrés me había hecho comer poco, pero tenía que pensar en el bebé. Después de comprar algunos víveres, vi a David y a Sara parados juntos con chaquetas negras y blancas a juego. Ella fingió sorpresa y luego jaló a David hacia mí. Emily, ¿qué haces aquí? David no quería venir para evitar sospechas, pero yo insistí porque estás embarazada y es incómodo para ti. La próxima vez, solo dime lo que necesitas. David estaba parado junto a ella, con una expresión seria, ni siquiera me miraba. Antes, él también la acompañaba al supermercado. Le había dicho específicamente a David que no se acercara tanto a Sara para evitar rumores, lo cual sería malo para los dos, sobre todo porque sus trabajos estaban cerca. Pero él me había gritado, pensando que yo estaba siendo irracional. Emily, ¿qué tienes en la cabeza? Ella es la novia de mi camarada fallecido. Era mi camarada más cercano. Te he explicado 1000 veces que no hay nada entre Sara y yo. Estás exagerando. Piénsalo bien. Como castigo, se fue de inmediato y pasó la noche en la casa de Sara. Antes, me sentía herida, dando vueltas en la cama, sin poder dormir bien. Pero ahora, al verlos juntos, no sentía nada. Miré hacia otro lado, sin intención de responder. Sara, al notar mi indiferencia,
puso una sonrisa apenada y lastimera. Perdón si me pasé de la raya. Eres la esposa, no debí haber dicho algo tan presuntuoso. Sus palabras parecían consideradas, pero en realidad resaltaban mi fracaso. David, mirándome desde arriba, dijo, ella es una ingrata. Que compre sola. Ya aprenderá la lección cuando esté cansada. Con eso, se fue con Sara. Yo tomé mis compras y me subí a un taxi rumbo a casa. El atardecer era hermoso, iluminando todo con un resplandor dorado. Me sentí un poco mejor. Tomé una foto para compartir. Abrí mi teléfono y vi la última publicación de Sara. David dijo que cumpliría todas las promesas que me hizo. La foto era de una escritura de propiedad. La gente la estaba felicitando, y ella le respondió solo a David con un emoji de carita tímida y sonrojada. Sentí que estaba presumiendo lo bien que la trataban. Pero eso no me afectó. Después de todo, David y yo aún estábamos pagando la hipoteca de nuestra casa, cada uno aportando $5.000 al mes. Cuando David y yo nos casamos, estábamos en la ruina. No hubo boda, ni siquiera el anillo de compromiso de $1.50 lo compramos después de comparar precios en varias tiendas. Pero no me importaba. Creía que un hombre necesita tiempo para convertirse en uno de verdad. Además, él me prometió que se lo compensaría cuando tuviéramos dinero. Durante años, estuve a su lado mientras empezaba su empresa. Fui su secretaria en las juntas de negocios y en la oficina era la secretaria, la contadora y la de recursos humanos. De una operación de 2 personas, crecimos hasta tener una empresa con docenas de empleados. Sin embargo, la costumbre de dividir los gastos seguía presente. No me importaba, pensaba que una vez casados no habría distinción entre lo suyo y lo mío. Pero lo que no sabía era que, de repente, compró una casa por completo para la novia de su camarada. Y ni mi anillo de bodas ni la ceremonia fueron siquiera mencionados. Silenciosamente cerré mis redes sociales y me preparé una cena bien sabrosa. Justo cuando terminé, David entró. Al ver la comida en la mesa, se burló, vaya, sabes cómo consentirte en casa. ¿Por qué no sientes ni un poco de culpa? Emily, ya no eres la misma. No respondí. En lugar de eso, saqué los papeles del divorcio y le dije directamente, vamos a divorciarnos. Ya preparé el acuerdo. Solo tienes que firmarlo y mañana vamos al registro civil. Se detuvo un momento mientras se quitaba la chaqueta. ¿Divorcio? ¿Te has vuelto loca por el embarazo? Llevamos 11 años juntos. No son 11 años, son 12. El año extra fue cuando te ayudé a superar tu desamor. Sara fue su primer amor. Cuando se enteró, lloró un día y una noche, y yo estuve a su lado, temerosa de que hiciera algo imprudente. He tomado una decisión. Con eso, me levanté para irme a mi cuarto. Me agarró del brazo con fuerza, lo que me causó un dolor agudo en el estómago. No se dio cuenta de mi ceño fruncido, estaba demasiado centrado en su propio argumento. Te lo voy a explicar una vez más. Sí, ella fue mi primer amor, pero me casé contigo. No haría nada para traicionarte. Estoy cerca de ella porque es la viuda de mi camarada. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo ella y su hijo sufren. ¿Y yo? Lo miré a los ojos, y mi voz, sorprendentemente calmada, dijo. Merezco ser sacrificada. Si es así, David, sería mejor que estuvieras muerto. Él me miró incrédulo, los ojos abiertos como platos. Emily, ¿qué dijiste? ¿Quieres que me muera? A tu propio marido. Te lo he explicado un sinfín de veces. Ella es la viuda de mi camarada. Es mi deber cuidarla. Ya no quería discutir más. Una mentira repetida tantas veces se convierte en verdad, incluso para quien la dice. Él seguía diciendo, camarada, pero cualquiera que no supiera pensaría que eran los mejores amigos. La realidad es que apenas se conocían de la escuela. Al ver mi indiferencia, David rasgó los papeles del divorcio. Estás en tus 30 actuando como si fueras una chava de 20. ¿Crees que vas a encontrar a alguien más con tus arrugas si nos divorciamos? Con eso, salió dando un portazo. Esa noche, no volvió a casa, y yo ni siquiera me molesté en saber de él. Había regado papeles por toda la comida, así que simplemente pedí comida a domicilio.
David y yo habíamos peleado muchas veces por Sara, siendo la peor cuando dejé su empresa y acepté un trabajo bien remunerado en otro lado. Después de rogarme para reconciliarnos, me arrepentí de haber sido tan impulsiva. Mirando atrás, fue la mejor decisión que tomé en nuestro matrimonio. Al día siguiente, fui a trabajar. Durante la comida, escuché a unos compañeros hablar sobre una nueva pareja famosa. Me di vuelta y vi que era Sara. Abrí mi teléfono y vi que David y Sara estaban en las portadas. Había 2 fotos, una de una escena de camping, con David cuidando una parrilla, y otra de su hijo sentado en el regazo de David, comiendo carne asada. Los comentarios estaban llenos de bendiciones para su amor duradero, confundiéndolos con una familia. Los seguidores curiosos hicieron clic y compartieron, haciéndolo viral. Para la noche, las fotos del picnic estaban en los primeros lugares de tendencias, y la segunda más comentada era la identidad de David. Emily, ¿te das cuenta de este mundo? ¿Viste las noticias? Ese David no solo ama a su esposa e hijo, sino que también tiene una empresa. Y no es una empresa pequeña. Acaban de conseguir el proyecto del Hotel Xuangyi. Van a hacer una fortuna. Mi compañera señaló la foto de David mientras compartíamos un taxi de vuelta a casa. Sonreí, pero no dije nada. Es cierto, es mucho dinero. Si no, David no estaría enviándome mensajes desesperados, pidiéndome que no dijera nada en línea. Al llegar a casa, llevé el acuerdo de divorcio a la oficina de David. Dentro, David y Sara estaban discutiendo si aclarar la situación públicamente. El proyecto del Hotel Xuangyi aún no se había cerrado, y la empresa de David seguía compitiendo. Si el proyecto se concretaba, estar en los titulares sería como publicidad gratuita, lo cual agradaría a los clientes. Pero la fachada de su familia era falsa. Si los competidores exponían esto, se les iría todo al caño. Incluso aclararlo dañaría su reputación. David, apoyo completamente lo que decidas. Esto es mi culpa. Debí haberte avisado sobre la multitud del picnic. No es tu culpa. Quería llevarte a ti y al niño al picnic. No te preocupes, no dejaré que esto te afecte a ti ni al niño. Cuando entré, vi a Sara sentada en el sofá, con David arrodillado frente a ella, sosteniendo su mano y haciendo promesas. Al verme, Sara retiró rápidamente su mano, y David se puso de pie para bloquearla. Me pareció divertido. No eran oro, no me interesaban. Traje el acuerdo de divorcio. En cuanto lo firmes, ustedes 2 podrán casarse y ser una pareja legítima sin preocuparse porque los expongan. Mientras hablaba, la expresión de David se fue endureciendo cada vez más. Emily, la empresa está en una etapa crítica. Deja de causar problemas. Yo no estaba causando problemas. Estaba más clara que nunca. Desde que Sara apareció, hemos estado peleando una y otra vez, y yo ya estaba completamente agotada y sin un gramo de amor por David. Este día estaba destinado a llegar desde el momento en que él me abandonó por Sara. Lo digo en serio. Estaba hablando en serio cuando lo mencioné en casa. Intentó tomar mi mano para llevarme a un lado y hablar. No pude liberarme, y él cerró la puerta de la oficina con un fuerte portazo. Emily, sé que esto es una forma de llamar la atención de las mujeres. Lo entiendo, ¿ok? Cuando estaba a punto de responder, él continuó, estás embarazada. Si estás molesta, vete a casa a descansar. Hay cosas que no deberías decir a la ligera. No hace falta. Estoy muy tranquila. David, hoy o firmas los papeles del divorcio o nos hundimos los 2. Su fachada de buen temperamento desapareció al instante. Ignorando a Sara, que había venido a ver qué pasaba, me dijo, Emily, ¿crees que quiero tanto al niño? ¿Quién más, además de mí, iría contigo? Mientras hablaba, salió dando un portazo. Antes de que pudiera irme, regresó con el acuerdo de divorcio. Sara, apurada, lo detuvo, pidiéndole que se calmara, que no discutiera con una mujer embarazada. No me pongas un show. Te dije que o nos divorciamos, o nos hundimos juntos. David no dijo nada, su rostro se oscureció. Tal vez aún pensaba que estaba blufeando. Cuando me entregó los papeles firmados, se veía triunfante. Qué tonto, al regresar a casa, miré la casa en la que había vivido tantos años,
sintiendo una oleada de emociones. Esta casa fue comprada por David y por mí, con nuestros dos nombres en ella. Alguna vez pensé que viviría aquí para siempre, pero ahora era mi última noche en este lugar. El acuerdo de divorcio era claro, la casa quedaría para David, junto con la hipoteca pendiente. Dada su situación financiera actual, él podía pagarla sin problema. Tenía que empacar al día siguiente, así que me acosté temprano. En un estado de aturdimiento, escuché a David regresar y preguntar cómo había ido el chequeo prenatal. Cuando su mano tocó mi vientre, desperté al instante. Al verlo, me arrepentí de no haberme ido esta noche con mis cosas. Hablé con Sara. Cuando termine este proyecto, recuperaré nuestro acta de matrimonio. Dijo, recargado en el cabecero de la cama, abriendo los brazos como esperando que lo abrazara con emoción. ¡Qué tonto! Lo ignoré, tomé mi cobija y salí de la habitación. Emily, ya basta de hacer drama. Nadie tiene paciencia para siempre darte una salida. No quería hablar. Quién sabe desde cuándo, pero ya había perdido todo interés en hablar con David. David bloqueó la puerta, así que regresé a la cama. Justo cuando pensaba que iba a perder la paciencia y se iba a ir, me mostró una foto en su celular. Era mi abuelo. En la foto, llevaba un abrigo verde medio deslavado y sonreía amablemente. De repente entendí por qué David estaba tan seguro de que no me iría. Crecí en un hogar monoparental. Mi papá me engañó, y mi mamá y mis abuelos me criaron juntos. Tras algunos imprevistos, cuando llegué a la adultez, solo quedaba mi abuelo. Su mayor deseo era que yo tuviera una familia y un hijo, y viviera una vida tranquila. Yo había llevado a David a conocer a mi abuelo, quien lo quería mucho. Llamé al hogar de ancianos. Me dijeron que tu abuelo tiene una condición cardíaca congénita y no puede soportar estrés. David me estaba amenazando, y no encontraba una salida. Mi abuelo tenía más de 100 años y no podía soportar mucho estrés. David se quedó, durmiendo plácidamente. Cuando por fin se quedó dormido, tomé mis documentos necesarios, me cambié de ropa y me fui, sentada en la cama del hotel, pensaba una y otra vez en tantas cosas. Las llamadas de David me trajeron de vuelta a la realidad. Al ver que eran las 9 de la mañana, me aferré a mi plan original. Tomé un taxi hacia el hospital y programé el procedimiento. David llamó varias veces. No respondí. Cuando las llamadas no fueron contestadas, empezó a enviarme mensajes, amenazando con contarle a mi abuelo que estaba desaparecida si no le respondía. Los ignoré todos. Ya le había dicho a mi abuelo que iba a ser tan valiente como mi mamá y seguir su camino. Justo antes de entrar al quirófano, David llegó. Me detuvo. Emily, te has vuelto loca. Este es nuestro hijo. No voy a dejar que hagas esto. Me sorprendí y le pregunté cómo sabía que estaba en ese hospital. Había elegido un hospital apartado para evitar complicaciones. Me mostró su teléfono, revelando una alerta de una cuenta compartida. Me di cuenta de que esto era algo que habíamos configurado cuando comenzamos a salir. Mi teléfono estaba vinculado a su información, y el suyo al mío. Era para cuidarnos mejor, pero ahora se usaba de esta manera. Quise reírme. Entonces, él siempre había sabido sobre mis enfermedades, pero nunca vino a verme, siempre estaba con Sara. Ya estamos divorciados. No hay necesidad de seguir con esto. Te dije que después de este proyecto nos volveremos a casar. La enfermera salió y preguntó si iba a proceder. David maldijo entre dientes y me arrastró hacia afuera. Me metió a la fuerza en el asiento del pasajero. Emily, hoy es el día de la finalización del proyecto. Por favor, no hagas más problemas ahora. Miré la foto familiar de él y Sara en el tablero y no dije nada. Nunca imaginé que David fuera tan codicioso. Cuando vivíamos en un departamento de 20 metros cuadrados, me prometió el para siempre. Ahora, después de haber comenzado una empresa y hacer dinero, se las arreglaba para estar con dos mujeres y echaba la culpa a una por no ser obediente. David me llevó de vuelta a la empresa. En el estacionamiento subterráneo, Sara corrió hacia él para ayudarlo a cambiarse y ajustar su corbata. Emily, perdón por la prisa. No malinterpretes. David se volvió hacia mí, explicando, Sara y yo conseguimos el acta de matrimonio. Ella no hizo nada malo.
Todo fue por el proyecto. Por favor, entiende. Con eso, se apresuró a irse. Después de que se fue, Sara me mostró la foto familiar del auto y me preguntó si me gustaba. Su mirada desafiante me pareció divertida. Pensaba que quería a David y no podía dejarlo ir. Pero yo ya había decidido terminar el embarazo. ¿Qué era David para mí? El estilo está bien, pero las personas son asquerosas. Si te gusta la basura, guárdala. En casa hay muchos más conjuntos para ti. La sonrisa de Sara se congeló. No quería perder más palabras con ella y me di vuelta para irme. Al día siguiente del procedimiento, mi abuelo vino a visitarme. Me entregó una manzana lavada y me preguntó si ya había tomado una decisión. Me sorprendí. ¿Acaso no habíamos hablado de esto ya? Emily, David me llamó y me explicó todo. Dijo que es su deber cuidar de la viuda de su compañero y de su hijo. Me quedé en silencio por un momento. Mi abuelo sí había tomado la llamada de David. Pero era diferente. Mi abuelo tenía más de 100 años. Los compañeros de su época eran distintos. Abuelo, David y su supuesto compañero se vieron menos de 10 veces. Él ayuda porque ella fue su primer amor. Mi abuelo no entendió lo que quería decir. Imposible. David dijo que eran como hermanos. ¿Hermanos? Me quedé sorprendida. David trabajaba principalmente en la cocina durante su servicio militar. ¿De dónde sacó esa amistad de vida o muerte? No quería seguir con el tema, temiendo que eso molestara a mi abuelo. Ustedes dos deben haber tenido un malentendido. Los llamé para que hablen. Una vez que aclaren todo, todo estará bien. Al escuchar esto, me senté de golpe. No tengo nada que decirle. Pensaba quedarme descansando unos días. Después de cambiar mi información de ingreso, me había admitido en el hospital. Pero ahora, no quería quedarme más tiempo. Mi abuelo insistió en que me quedara, llamándome Emily una y otra vez, tratando de convencerme de hablar con David, tan terco como siempre. En minutos, David llegó. Mi abuelo, ansioso, nos empujó a estar juntos, diciendo, David me dijo que el proyecto ya está casi listo. Una vez que se resuelva, todo volverá a la normalidad. Le pregunté, ¿y Sara? ¿Qué planes tienes para ella? David respondió, ella será como antes. También le mandaré más regalos. Emily, no solo es la viuda de mi compañero, también ayudó mucho con este proyecto. Se encargó de las reuniones y las negociaciones. Sería ingratitud no mostrarle algo de aprecio. Mi abuelo asintió, de acuerdo con él. Miré a mi abuelo, dudando si debía decirle toda la verdad. En sus ojos, David me trataba bien. Pero si él sabía que estaba embarazada y todavía tenía que trabajar para pagar la mitad de la hipoteca, podría molestarse. He estado tomando el metro al trabajo estando embarazada, pero tú le compraste un coche a Sara. Es solo un coche. Si quieres uno, te compro uno. Mi abuelo no entendió mi punto y pensó que ya nos habíamos reconciliado. Creyó que íbamos a hablar las cosas y salió de la habitación para dejarnos en privacidad. Dentro, David intentó tomarme la mano, pero lo golpeé. David, eres un hombre casado y yo estoy soltera. ¿No te da miedo que hagamos titulares? David parecía sorprendido, primero enojado, luego calmado. Sacó su teléfono y puso una grabación. Era una conversación entre David y el director del hogar de ancianos. La grabación duraba más de 7 minutos, pero a la mitad ya me había sacudido. 3 de las 4 cavidades del corazón bloqueadas, peligro de muerte. ¿Por qué nadie me había dicho esto antes? Tu abuelo no sabe la gravedad. Emily, solo tú y yo sabemos esto. Lo miré, curiosa por saber qué iba a decir a continuación. Tu abuelo necesita medicamentos caros para sobrevivir. Sin mí, no podrás costear tanto los gastos médicos de un anciano como criar a un hijo. La única forma de mantener a tu familia y no perder a tu último familiar es quedarte conmigo. La voz de David era tan casual, como si estuviera hablando de algo sin importancia. Se comportaba como si me tuviera completamente bajo su control. No respondí de inmediato, lo miré fijamente, y de repente entendí por qué nunca creyó que me iría. Porque nunca me respetó, pensaba que dependía completamente de él. Pero,
¿Quién dijo que iba a tener un hijo? Ya había terminado el embarazo. Después de llevar a mi abuelo de regreso al hogar de ancianos, David me llevó a nuestra antigua casa. El destino es lleno de sorpresas. Pensé que nunca volvería aquí. David apagó las luces, y al siguiente momento, las velas iluminaron la habitación. Emily, hoy es nuestro aniversario. Miré el pastel, sintiendo una oleada de nostalgia. Antes de que Sara apareciera, celebrábamos nuestro aniversario así cada año. David pedía el pastel, organizaba un número específico de globos, preparaba un regalo y cocinaba para mí. En ese entonces, me sentía realmente amada. A pesar de nuestras peleas por Sara, no podía dejarlo ir. Pruébalo. Pedí en la misma pastelería. A ver si sabe igual. Tomé un pequeño pedazo con el tenedor y lo llevé lentamente a la boca. Bajo la mirada expectante de David, negué con la cabeza. Hace años, pensaba que los pasteles de esa pastelería eran los mejores. Pero después de dejar a David, ya no sabían igual de especiales. David no se desanimó, sacó los bocadillos que tanto nos gustaban en la universidad. Al ver esos recuerdos familiares, aunque distantes, de repente me eché a llorar. David entró en pánico, secó rápidamente mis lágrimas y prometió que celebraríamos todos los años a partir de ahora. Pero yo no tenía futuro con él. Al día siguiente, fui a visitar al director del hogar de ancianos. Después de una verificación exhaustiva, mi última esperanza se desmoronó. La condición cardíaca de mi abuelo era realmente grave, incluso peor de lo que la grabación sugería. Debido a su edad y estado físico, no recomendaban cirugía. La medicación era la única opción. El director hizo una pausa y me dijo: Señorita Emily, con su edad, incluso con medicación, hay un límite en cuanto más puede vivir. Aproveche el tiempo que le quede con él. Asentí, le agradecí y me fui. Mi abuelo me vio y me preguntó si no tenía que trabajar. Le dije que había tomado un permiso. Luego me llevó a dar una vuelta por el hogar de ancianos, mostrándome su rutina diaria. Escuchaba, atónita, y de repente sentí que quería renunciar a todo y quedarme a su lado. Volví a la oficina y pedí una licencia extendida, usando todos mis días de vacaciones disponibles. Al verme visitarlo todos los días, al principio mi abuelo decía que no era necesario, pero en cuanto se dio cuenta de que no afectaba mi trabajo, empezó a presentarme a sus nuevos amigos del hogar. El director mencionó que el ánimo de mi abuelo había mejorado considerablemente en los últimos días. Lo vi charlando con sus nuevos amigos y finalmente tomé la decisión de renunciar. Mi abuelo siempre había hablado del olmo que teníamos en casa, pero debido a mi trabajo y su salud, solo habíamos podido ir unas pocas veces durante los días festivos. Si su vida ya se estaba acercando a su fin, quería que regresara a casa. El día en que renuncié, David apareció en el hogar de ancianos. El proyecto ya está asegurado. ¿Dónde te estás quedando? Te ayudo a mudarte. Miré a mi abuelo y luego me volví hacia David. Me voy a casa. David, ya estamos divorciados. Yo terminé el embarazo. Ya no tenemos razón para seguir viéndonos. David se rió con desprecio. ¿Y tu abuelo? Me estaba recordando que sin él, no podría pagar la medicación de mi abuelo ni criar un hijo. La verdad es que me dio mucha rabia. David sabía lo importante que era mi abuelo para mí, pero siempre estaba en mi contra, usando chantaje emocional. La vida en el campo es mucho más barata. Entonces, ¿piensas casarte con un campesino? Emily, sus condiciones no se comparan con las mías. He contactado a un banco de esperma. Ya elegí un donante. Antes de que pudiera terminar, David levantó la voz. ¿Qué hiciste? Emily, ¿terminaste con nuestro hijo solo para tener uno de otro? No quería seguir explicando. Ya no tenía sentido. Me di la vuelta para irme, pero vi a Sara hablando con mi abuelo. Entré en pánico y corrí hacia ellos. Al verme, mi abuelo inmediatamente tomó mi mano. David, ¿le haces a Emily pagar la mitad de la hipoteca mientras le compras a Sara una casa y un coche? Aunque sea viuda, esto es demasiado. Temí que mi abuelo se alterara demasiado, así que traté de calmarlo rápido. David explicó apresuradamente, diciendo que la casa era para la futura educación de nuestro hijo y el coche para un transporte más conveniente.
Mi abuelo no estaba convencido, y me jaló para irnos. Señor, no puede quedarse mirando solo el pasado. Yo puedo darle todo a Emily en el futuro. Sin mí, nunca tendría todo esto. Ella está en sus 30, divorciada y se ha hecho un aborto. ¿Cómo va a encontrar a alguien mejor que yo? David. Nunca imaginé que David diría esas cosas frente a mi abuelo, sabiendo lo frágil que estaba. Jalé a mi abuelo y nos fuimos esa tarde, tomando el siguiente tren de vuelta a casa. Emily, soy una carga para ti. No. La carga era David. Sin él, ya habría comprado una casa desde hace mucho. No te preocupes, tengo ahorros y me dieron una indemnización por el divorcio. Estaremos bien por mucho tiempo. 2 meses después, Sara me encontró. Me sorprendió, no esperaba que pudiera encontrar este lugar. Mi familia se mudó cuando era pequeña para darme mejores oportunidades. Apenas lo recordaba yo misma. Fue directa, abriendo una maleta llena de dinero. Aquí tienes 1 millón. Quiero que nunca más contactes a David. Oh. Miró dentro de la casa, voy a comprar exposición y diré que eres la otra mujer. No respondí de inmediato. En su lugar, llamé a un amigo abogado para preguntarle sobre esta situación. Me aseguró que ese dinero me pertenecía por derecho. Me sentí aliviada. Está bien. Pero si él me contacta, eso ya está fuera de mi control. No te preocupes. Mientras no lo busques, no dejaré que se entere de que estás aquí. Después de eso, Sara se fue sin mirar atrás. Volviendo a casa, la salud de mi abuelo mejoró. El doctor dijo que era una buena señal, recomendando continuar con la nutrición adecuada y cuidar su bienestar emocional. Pero no había mucho más que hacer. Junto a mi abuelo, había otros 2 centenarios en el pueblo. Los 3 se reunían todos los días, charlando y riendo. 6 meses después, David apareció en el pueblo. Una vecina me contó que vio a un hombre preguntando por mí, y como no lo reconoció, me advirtió que tuviera cuidado. Justo cuando terminó de hablar, David apareció en la entrada del callejón. Emily, te he estado buscando por todas partes. Por favor, escúchame. Solo unas palabras. David bloqueó mi camino, diciendo que se había divorciado de Sara. Emily, todo lo que dije era cierto. Sara solo era una viuda de un compañero. Luego, sobre el proyecto. Le di una suma de dinero. Ya no estamos en contacto. Por favor, créeme una vez más. Sé que ella fue manipuladora, pero yo estaba confundido, aferrándome al recuerdo de mi compañero. ¿Entonces me viste caer una y otra vez con total claridad? No lo entendía y ya no quería pensar más. Emily, volvamos. He arreglado el mejor hospital para tu abuelo. Vamos. Me tomó de la mano, con los ojos llenos de una tristeza que nunca había visto. Pero ya no lo necesitaba. Realmente no sentía nada por él. Aparté mi mano, hablando con calma. David, la condición de mi abuelo se ha estabilizado. También me ha contactado el banco de esperma. David, no podemos volver. Realmente ya no te amo y no quiero seguir contigo. Volví a entrar en la casa. Durante los días siguientes, David se quedó rondando, parándose frente a la puerta todos los días. Al principio temía la reacción de mi abuelo, pero con el apoyo de sus amigos, rápidamente trató a David como si fuera aire. Emily, si me quedo aquí, ¿tenemos alguna oportunidad? No. Me detuve, lo miré y le dije formalmente. He informado al presidente del pueblo. A partir de ahora, los aldeanos no te dejarán entrar libremente. A partir de ahora, cada uno seguirá su camino como extraños.